¿sabías que existe una historia que afirma que hubo una mujer antes de Eva en el Edén? ¿Quién fue Lilith, y por qué decidió abandonar el paraíso? ¿Es su historia un mito, una verdad oculta o simplemente una advertencia espiritual? En este relato descubriremos los secretos de Lilith, una figura envuelta en misterio, rebeldía y controversia. ¿Qué nos enseña su elección sobre el libre albedrío y las consecuencias de alejarnos de Dios? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esta antigua historia con nuestra vida y fe hoy en día? Prepárate para explorar un relato que desafía creencias, inspira reflexión y nos lleva a mirar más profundamente el propósito divino para la humanidad. Acompáñanos en este viaje lleno de preguntas, respuestas y lecciones espirituales. Lilith, la primera mujer en la creación. En los relatos antiguos que se entrelazan con las escrituras, surge una figura misteriosa y enigmática, Lilith, considerada por algunos como la primera mujer creada antes de Eva. Según estas tradiciones no canónicas, Lilith fue formada al igual que Adán, del polvo de la tierra, y no de su costado como Eva. Esta igualdad en su creación fue un símbolo de que ambos, hombre y mujer, debían compartir el dominio sobre la tierra de manera conjunta. Sin embargo, esta igualdad también sembró el conflicto. Lilith se negó a someterse a Adán, insistiendo en que ambos eran iguales en esencia y en propósito. Este desacuerdo marcó el inicio de su separación. Las tradiciones judías, particularmente en textos como el alfabeto de Ben Sirá, relatan que Lilith abandonó el jardín del Edén al sentirse oprimida. En un acto de rebeldía, pronunció el nombre sagrado de Dios y huyó hacia el Mar Rojo, un lugar considerado entonces como morada de espíritus demoníacos. Su salida del Edén no fue tomada a la ligera. Según estas historias, 3 ángeles fueron enviados para persuadirla de regresar, pero ella se negó rotundamente. Este rechazo no solo selló su destino como un ser errante y marginado, sino que también la convirtió en una figura temida y demonizada en las tradiciones posteriores. Aunque su historia no aparece en el canon bíblico, algunos interpretan Isaías 34 horas y 14 minutos como una mención velada de Lilith, referida como la criatura nocturna o espíritu nocturno. Lilith en hebreo. En este versículo, se describe un lugar desolado habitado por animales salvajes y criaturas sombrías, sugiriendo que Lilith fue asociada con la soledad y el caos tras su expulsión del Edén. Desde esta perspectiva, Lilith se convierte en un símbolo de la independencia y la resistencia, pero también en una figura que, al apartarse de los caminos de Dios, carga con las consecuencias de la separación divina. La confrontación de Lilith con Adán y los ángeles. La relación entre Lilith y Adán fue desde el principio un reflejo de su naturaleza igualitaria. Ambos fueron creados del polvo de la tierra, iguales en sustancia y dignidad, pero sus diferencias comenzaron a manifestarse en su convivencia. Según el relato de las tradiciones rabínicas, Adán esperaba que Lilith cumpliera un papel subordinado, pero ella se negó, afirmando que ambos tenían los mismos derechos. Este desacuerdo se intensificó hasta que Lilith tomó la decisión de abandonar el jardín del Edén, buscando libertad más allá de los límites impuestos por Adán y la estructura divina que él representaba. La tradición narra que Lilith, al huir, llegó a las orillas del Mar Rojo, un lugar asociado con espíritus y criaturas demoníacas. Allí comenzó su vida como un ser independiente, alejada de la compañía de Adán y del paraíso. Preocupado por su ausencia, Adán pidió a Dios que interviniera, y así fueron enviados 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, con la misión de convencerla de regresar. Los ángeles encontraron a Lilith y le ofrecieron reconciliarse con Adán, pero ella se negó rotundamente. Su argumento era claro: prefería una existencia en libertad, aunque estuviera llena de desafíos, que regresar al Edén para vivir bajo una autoridad que consideraba injusta. Los textos cuentan que los ángeles intentaron persuadirla prometiéndole una vida protegida y bendecida si regresaba, pero también la amenazaron con castigos si no obedecía. Sin embargo, Lilith se mantuvo firme en su decisión, aceptando las consecuencias de su desobediencia.
Este acto de rebeldía no solo selló su destino como un ser errante, sino que también la convirtió en una figura ambivalente, por un lado, un símbolo de la independencia y la fuerza, y por otro, un emblema de las consecuencias de separarse del propósito divino. Lilith como madre de la desolación y su rol en la tradición. La negativa de Lilith a regresar al Edén marcó el inicio de su transformación en una figura temida y rechazada. Según ciertas tradiciones, al permanecer en el Mar Rojo, Lilith se unió a entidades demoníacas y comenzó a engendrar criaturas consideradas como hijos de la desobediencia. Esta narrativa, aunque simbólica, sirvió para construir su imagen como una madre de la desolación y el caos. En este contexto, Lilith fue asociada con la destrucción de la armonía divina, representando el lado oscuro de la independencia y la separación de Dios. La tradición rabínica también atribuye a Lilith un rol específico como una amenaza nocturna. Se decía que acechaba en la oscuridad, buscando a los recién nacidos y a las mujeres en parto, actuando como una figura de advertencia en las creencias populares. Para protegerse de su influencia, las familias colgaban amuletos con los nombres de los 3 ángeles que intentaron traerla de regreso al Edén. Este aspecto de su leyenda consolidó su papel como una figura sobrenatural temida, pero también como una advertencia sobre los peligros de apartarse de la obediencia a Dios. Sin embargo, algunos estudiosos modernos han reinterpretado a Lilith, viéndola no solo como una figura oscura, sino también como un símbolo de resistencia frente a la opresión. En esta perspectiva, Lilith encarna el dilema humano entre la libertad y la responsabilidad, la autonomía y las consecuencias de alejarse de la voluntad divina. Así, su historia no solo es un relato de rebeldía, sino también una reflexión sobre las elecciones y los caminos que definen nuestra relación con Dios. La historia de Lilith cobra una dimensión especial cuando se le contrasta con Eva, quien es presentada en el relato bíblico como la compañera creada específicamente para Adán. Mientras que Lilith fue formada del mismo polvo que Adán, simbolizando igualdad, Eva fue creada de la costilla de Adán, lo que se ha interpretado como un símbolo de conexión y complementariedad. Este contraste entre ambas mujeres ha sido objeto de reflexión a lo largo de los siglos, pues representa 2 caminos, la independencia total frente a la sumisión al plan divino. En el relato bíblico de Génesis, Eva es presentada como la mujer que complementa a Adán y le acompaña en el cumplimiento del mandato de fructificar y llenar la tierra. Su historia, sin embargo, también está marcada por la desobediencia al comer del fruto prohibido, lo que llevó a la caída de la humanidad. En contraste, Lilith se revela desde el principio, eligiendo la libertad incluso si esto la convierte en una figura marginada. Esta dicotomía ha llevado a interpretar a Lilith como la representación de la independencia femenina, mientras que Eva encarna la obediencia y el deseo de redención. La comparación entre Lilith y Eva también refleja el dilema humano ante el pecado y la gracia. Lilith, al rechazar el Edén, simboliza el deseo de autonomía a cualquier precio, mientras que Eva, al aceptar su error y las consecuencias de la caída, se convierte en un ejemplo de arrepentimiento y esperanza de redención. Estas figuras juntas muestran 2 aspectos del alma humana, la lucha por la libertad y la necesidad de reconciliación con Dios. Aunque la figura de Lilith no aparece explícitamente en el relato bíblico canónico, su historia ha sido construida a partir de interpretaciones rabínicas y textos apócrifos. Algunos estudiosos señalan que su inclusión en las tradiciones hebreas refleja una preocupación cultural y teológica, explicar la tensión entre el orden divino y el caos representado por la independencia absoluta. En Isaías 34 horas y 14 minutos se menciona a una figura llamada Lilith en hebreo, asociada con criaturas salvajes y lugares desolados. Aunque el contexto no desarrolla su identidad, esta mención ha sido utilizada para vincular a Lilith con los aspectos oscuros de la creación. En el Génesis, el texto menciona 2 relatos de la creación del hombre y la mujer, lo que ha dado pie a la idea de que Lilith pudo haber sido la primera mujer. En Génesis 1:27, se dice, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Sin embargo, en Génesis 2:21-22, se detalla la creación de Eva a partir de la costilla de Adán.
Algunos han interpretado que el primer relato podría referirse a Lilith, mientras que el segundo se centra en Eva. Esta diferencia en los relatos ha sido la base para las narrativas sobre Lilith como la primera mujer, aunque estas ideas son extracanónicas. Para muchos teólogos, la historia de Lilith, aunque no es bíblica, invita a reflexionar sobre temas centrales de las Escrituras, la importancia de vivir en armonía con Dios, el peligro de la rebeldía y la necesidad de aceptar el lugar que nos ha sido dado en su plan. Lilith, al elegir su propio camino, ilustra las consecuencias de separarse de la voluntad divina, un tema recurrente en toda la Biblia. El legado de Lilith en la cultura judía y cristiana. La figura de Lilith dejó una huella profunda en las tradiciones culturales y religiosas, especialmente en el judaísmo. Se le atribuyeron características que la hicieron temida y respetada en igual medida. Lilith fue vista como una amenaza para las familias, especialmente para los recién nacidos y las madres en parto. Por esta razón, se crearon amuletos y oraciones protectoras que invocaban a los 3 ángeles enviados para intentar traerla de regreso al Edén, Senoi, San Senoi y Semangelov. Estos amuletos eran colocados en las cunas de los bebés para protegerlos de cualquier influencia maligna. En el cristianismo, aunque Lilith no aparece en los textos canónicos, su figura fue absorbida en las tradiciones populares como una advertencia contra la tentación y la desobediencia. A menudo, se la asoció con la serpiente en el jardín del Edén, aunque no hay evidencia textual que respalde esta conexión. Esta interpretación reforzó su imagen como una figura demoníaca, vinculada con la seducción y la caída. A lo largo de los siglos, Lilith fue utilizada como símbolo de advertencia en las homilías y relatos moralizantes, representando lo que sucede cuando se desafía el orden divino. En tiempos modernos, Lilith ha sido reinterpretada como un símbolo de libertad y resistencia frente a la opresión. Movimientos feministas y estudiosos de la teología crítica han destacado su figura como una voz que desafía las narrativas tradicionales sobre el rol de la mujer. Aunque su historia sigue siendo controversial, Lilith continúa fascinando a creyentes y no creyentes, recordando la complejidad de las decisiones humanas y su impacto en la relación con Dios. Lilith, al abandonar el Edén, no solo rechazó a Adán, sino también el propósito divino que Dios había establecido para la humanidad. Este acto de rebeldía la convirtió en un símbolo de libertad, pero también en un ejemplo de las consecuencias del orgullo y la separación de la voluntad divina. Las tradiciones afirman que, al rechazar el mandato celestial, Lilith quedó condenada a una existencia errante, habiendo intercambiado la paz del paraíso por la incertidumbre de la autonomía total. La decisión de Lilith de elegir su propio camino está impregnada de simbolismo. Representa la lucha interna entre el deseo de autodeterminación y las repercusiones de alejarse de Dios. En su aislamiento, Lilith se convierte en una figura marginada, pero también en una advertencia de que la libertad sin límites puede traer consigo caos y desolación. Esto resuena con las enseñanzas bíblicas que enfatizan la importancia de vivir dentro de los preceptos divinos para encontrar verdadera paz y propósito. A lo largo de los siglos, la imagen de Lilith ha sido asociada con la noche, el misterio y los peligros que acechan en la oscuridad. En este contexto, ella simboliza el poder destructivo que surge cuando las criaturas creadas por Dios eligen un camino distinto al diseñado por Él. Así, su figura sirve como un recordatorio de la necesidad de mantenerse cerca del Creador y buscar su guía en todas las decisiones. Lilith y su relación con el bien y el mal. La figura de Lilith ha sido interpretada como una personificación de las fuerzas del caos y la rebelión en contraste con el orden divino. En las tradiciones rabínicas, su nombre se relaciona con los peligros nocturnos y las fuerzas espirituales que operan fuera del control humano. Sin embargo, también hay quienes ven en Lilith una representación más compleja, que trasciende la simple dicotomía entre el bien y el mal. Lilith, en este sentido, representa la autonomía mal dirigida. Su decisión de dejar el Edén fue una afirmación de su independencia, pero también un rechazo a la comunión con Dios. Este acto muestra cómo la libertad sin una conexión con lo divino puede llevar al aislamiento espiritual.
La Biblia enseña repetidamente que la verdadera libertad no se encuentra en la independencia absoluta, sino en someterse a la voluntad de Dios, como se expresa en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque Lilith es vista como una figura negativa en las tradiciones, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Su historia nos recuerda que apartarse de Dios no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto en quienes lo rodean. En el caso de Lilith, su rechazo al propósito divino no solo la alejó de Adán, sino que la colocó en oposición a los designios de Dios, marcando su destino como una figura de conflicto. Aunque la historia de Lilith es extraída de textos fuera del canon bíblico, su relato puede ser utilizado como un vehículo para reflexionar sobre la gracia de Dios y su disposición para redimir incluso a los que se apartan de Él. En las Escrituras, vemos que Dios no se cansa de llamar a las personas a volver a Él, mostrando su amor inagotable y su deseo de reconciliar a toda la humanidad con su propósito. El caso de Lilith, aunque representativo de la rebeldía, también ilustra la paciencia de Dios. A pesar de su rechazo inicial, Dios envió ángeles para persuadirla de regresar al Edén. Esta acción demuestra que el Señor siempre está dispuesto a ofrecer una segunda oportunidad. Aunque Lilith se negó, su historia nos recuerda que la puerta de la reconciliación siempre está abierta para quienes deciden volver. En 2 Pedro 3:9 se nos asegura, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Lilith, aunque una figura marginada y temida, nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Al igual que ella, podemos enfrentar momentos en los que deseamos tomar el control de nuestras vidas, pero es en la rendición y la obediencia donde encontramos verdadera paz y propósito. Su historia nos llama a evaluar nuestras decisiones y buscar siempre estar en comunión con el Creador. Sin embargo, su historia también plantea preguntas profundas sobre cómo se debe entender la igualdad a la luz de la perspectiva divina. En el relato bíblico, la creación de Eva no busca establecer jerarquías, sino una relación de complementariedad y unidad en la diferencia. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda en hebreo, eser, no implica inferioridad, sino una figura que aporta fortaleza y soporte, igual a como Dios mismo es llamado ayuda en el Salmo 33 horas y 20 minutos. Al mirar a Lilith desde esta óptica, su rechazo al plan divino no solo es una demanda de igualdad, sino una desconexión de la intención original de Dios para las relaciones humanas. Lilith nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones y roles, cuando se guían por la voluntad divina, pueden prosperar en armonía, sin opresión ni rivalidad. A lo largo de la historia, la figura de Lilith ha evolucionado, pasando de ser un personaje temido en las tradiciones judías a convertirse en un símbolo de independencia y resistencia en la cultura contemporánea. En la literatura, el arte y el cine, Lilith aparece a menudo como un personaje misterioso, vinculado al poder femenino y a la rebeldía contra sistemas que limitan la libertad personal. Esta reinterpretación moderna ha llevado a que su figura sea celebrada en ciertos círculos como un ícono de empoderamiento. Sin embargo, esta idealización de Lilith a menudo omite las consecuencias espirituales de su historia. En el contexto bíblico, cualquier separación de Dios trae consigo desolación, y Lilith no fue la excepción. Su elección de vivir fuera del Edén la llevó a un aislamiento que, aunque reflejaba independencia, también mostraba las repercusiones de apartarse del propósito divino. Esto contrasta con las figuras bíblicas que, al someterse a Dios, lograron grandes cosas, como Esther, Débora y María, la madre de Jesús. Al analizar la influencia de Lilith en las culturas modernas, es crucial recordar que la verdadera libertad, según la Biblia, no se encuentra en la independencia absoluta, sino en caminar de la mano de Dios. Romanos 8:21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Lilith nos desafía a reflexionar sobre qué tipo de libertad estamos buscando y a quién elegimos como nuestra guía en ese camino. Aunque Lilith es vista en las tradiciones como una figura de rebeldía y desobediencia, su historia plantea una pregunta crucial: ¿puede alguien como ella encontrar redención? La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de haber fallado gravemente, fueron restauradas por la gracia de Dios. David, quien pecó gravemente, encontró perdón cuando se arrepintió. Saulo, un perseguidor de cristianos, se convirtió en el apóstol Pablo tras un encuentro transformador con Cristo. Aunque Lilith no es una figura mencionada en el canon bíblico, su historia puede ser utilizada como una ilustración de la misericordia de Dios. En la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, vemos cómo el padre recibe con los brazos abiertos a su hijo que se había alejado. Esto refleja el corazón de Dios hacia todos los que eligen regresar a Él. Si Lilith hubiera respondido al llamado de los ángeles y regresado al Edén, su historia podría haber sido diferente, mostrando que la reconciliación siempre está al alcance. Este mensaje nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, su amor permanece constante. En Jeremías 31, 3 leemos: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Así como Lilith tuvo la oportunidad de elegir regresar, cada ser humano también tiene la opción de reconciliarse con el Creador y encontrar un propósito eterno en Él. La historia de Lilith, aunque extracanónica, resalta una tensión crucial que se repite a lo largo de las Escrituras: la lucha entre el libre albedrío y la obediencia a Dios. La Biblia enseña que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que uno desea, sino en someterse al plan perfecto de Dios. En Salmo 119, 45 se declara: «Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos». Esta libertad, lejos de ser una restricción, es una invitación a experimentar la plenitud de la vida en comunión con el Creador. Lilith eligió rechazar la autoridad divina, lo que la llevó a un camino de aislamiento y conflicto espiritual. Este acto nos recuerda la advertencia de Proverbios 14:12: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Su historia es una ilustración de cómo el rechazo a los mandatos de Dios puede traer sufrimiento no solo para el individuo, sino para quienes están a su alrededor. La obediencia a Dios no implica sometimiento forzado, sino un acto de amor y confianza en su sabiduría. En el relato de Adán y Eva, aunque también cometieron errores, vemos cómo Dios intervino con misericordia para ofrecerles redención. Este contraste nos invita a reflexionar sobre el valor de aceptar la guía divina, sabiendo que en ella se encuentra la verdadera paz. La comparación entre Lilith y Eva destaca dos respuestas diferentes ante el llamado de Dios. Lilith, según la tradición, eligió la independencia radical, mientras que Eva, aunque cayó en la tentación, permaneció dentro del marco del plan divino y recibió misericordia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de nuestras elecciones y cómo determinan nuestra relación con Dios. Eva, aún después de su pecado, escuchó la voz de Dios y aceptó las consecuencias de su desobediencia. Su historia muestra que, aunque el ser humano es propenso a fallar, Dios siempre está dispuesto a restaurar. En cambio, Lilith se apartó completamente, optando por un camino que la separó de la presencia divina. En Isaías 1:18, Dios hace un llamado a todos los que han errado: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Esta comparación nos enseña que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de retorno a Dios si estamos dispuestos a escucharlo. Tanto Lilith como Eva nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias y a recordar que Dios anhela tener una relación cercana y restauradora con cada uno de nosotros. La historia de Lilith, aunque rodeada de mitos y tradiciones extracanónicas, nos deja profundas lecciones espirituales. Representa la lucha humana con el orgullo, la autonomía y las consecuencias de alejarse del propósito divino. Al observar su historia, somos llamados a recordar que la verdadera plenitud se encuentra en vivir conforme a la voluntad de Dios, no en perseguir una libertad que nos aleje de Él.
Lilith es un recordatorio de que todas las decisiones tienen consecuencias. Su rechazo al Edén ilustra cómo el pecado no solo separa al ser humano de Dios, sino que también lo lleva a una existencia llena de vacíos y conflictos. Sin embargo, la Biblia está llena de historias de redención que nos muestran que, incluso en el mayor alejamiento, Dios extiende su mano para restaurar. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Concluyendo esta serie de reflexiones, Lilith nos invita a meditar sobre nuestra relación con Dios, nuestras elecciones y nuestro propósito en la vida. Al igual que ella, enfrentamos decisiones cruciales cada día. Pero a diferencia de su historia, tenemos la esperanza de la cruz y la certeza de que, al volvernos a Dios, encontraremos perdón, paz y un camino hacia la vida eterna. La historia de Lilith, una mujer que desafió los designios de Dios, es más que una simple leyenda, es un espejo que refleja las decisiones que todos enfrentamos. ¿Elegimos caminar en la luz de la obediencia a Dios o nos alejamos hacia la oscuridad del orgullo y la rebelión? Lilith eligió su propio camino, pero su historia nos deja una pregunta clave: ¿qué consecuencias enfrentamos cuando nos alejamos del propósito divino? El relato de Lilith no solo trata sobre el rechazo a Dios, sino sobre el eterno llamado a regresar a Él. A pesar de su rebelión, Dios siempre ofrece un camino de redención. Y así como Lilith tuvo la opción de regresar, nosotros también tenemos la oportunidad de volver al Señor, sin importar cuán lejos hayamos ido. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás caminando en la luz de la obediencia a Dios o has tomado un camino alejado de Él? No dejes que las lecciones del pasado se queden solo en historias antiguas. La elección es tuya. Si deseas encontrar paz, propósito y reconciliación, es momento de acercarte a Dios. Si esta historia te ha tocado, te invito a suscribirte al canal Fe y Esperanza Bíblica. Activa la campanita para no perderte contenido que transformará tu vida. Dale like a este video si te ha impactado y compártelo con quienes necesiten escuchar este mensaje. Déjanos tus comentarios. Queremos saber qué piensas y cómo te ha hablado esta historia. No esperes más. Únete a nuestra comunidad y camina con nosotros en este camino de fe y esperanza.